Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de lo que ha sido el partido entre el Brujas y el FC Barcelona. Partido que ha quedado 3-3, la verdad, pinchazo del FC Barcelona, empate a 3 contra un club que a priori era bastante inferior al Barça. Un Barça que tendría que haberse llevado los 3 puntos por nivel de plantilla, ¿no? A diferencia del Brujas. Pero dicho esto, vamos a comentar lo ocurrido en el encuentro. Ya sabéis, darle like, suscribíos, seguirme en todas estas redes sociales de aquí abajo, que hacemos directo todos los días, de las previas, de los post partidos, y también ponerme en los comentarios qué os ha parecido el encuentro, si creéis que el Barça ha merecido más, ha merecido menos o ha estado bien el empate. Dicho esto, vamos a ello, vamos a hablar de lo ocurrido en el encuentro. Vamos a empezar como siempre hacemos, viendo las estadísticas del partido, cómo está la clasificación en la Champions, y además comentaremos las alineaciones y lo ocurrido en el encuentro, aparte de esa polémica que también sabéis de sobra que hay. Así que dicho esto, vamos a ello. Vamos a comentar primero de todo las estadísticas, unas estadísticas donde podemos ver que el Barça ha sido superior, siempre suele ser superior en estadísticas, la verdad. Como podemos ver, 11 tiros por parte del Brujas, 23 por parte del Barça, 6 tiros a puerta a 7, 23% de posesión a 77, la verdad una diferencia abismal, 173 pases a 678, 80% de precisión de pases a 94, la verdad. El Barça en estadísticas ha sido mejor en todo, menos en tiros a puerta, que sí que es verdad que ha estado muy parejo y al fin y al cabo es donde se decide los partidos, ¿no? En las áreas. Dicho esto, el Barça es superior con pelota, como suele ser habitual, y también en cuanto a disparos, pero no en disparos a puerta, que es donde quizá ha sido lo más parejo, ¿no? Del partido. Vamos a comentar la clasificación porque hay mucho que comentar. Aquí tenemos la clasificación ya habiendo terminado todos los partidos de esta jornada de Champions. Y como podemos ver, el Barça se coloca en la 11ª posición, como podemos ver, tras sus 2 victorias, una derrota y un empate. Dentro de poco creo que juega contra Chelsea, que además están ahí a puntos, así que vamos a ver qué ocurre en ese partido. Pero podemos ver, ¿no?, que el Barça está 11avo, no está de los primeros, pero bueno, está ahí, así que de momento esa es la posición que tiene. El Brujas está el 22, como podemos ver, un empate, una victoria y 2 derrotas. Y bueno, el resto de clubes españoles, si queréis hacer un repaso, está el Villarreal ahí, el Athletic Club por ahí, luego podemos ver al Atlético de Madrid el 17, el Barça el 11 y el Madrid el 7. Así que dicho esto, vamos a comentar las alineaciones del encuentro. Como siempre digo, empezamos por el equipo local, en este caso es el Brujas, así que vamos a ello. Jaggers en portería, lateral derecho para Sabe, centrales, Ordóñez, por cierto, que es un jugador que me gusta mucho, si no me equivoco es ecuatoriano, ecuatoriano creo, ¿no? Venezolano, ecuatoriano creo, no me quiero equivocar. Joel Ordóñez, que la verdad que me parece un central con una proyección tremenda, pero tremenda. Brandon Mechele, lateral izquierdo 6, centro del campo para Stankovic y Onyendika. Luego tenemos a Van Aken, mítico Van Aken, yo creo que lo conocéis varios ya, lleva muchos años jugando la Champions en el Brujas. Extremo izquierdo Solis, extremo derecho Carlos Borges, que la verdad que ha sido el MVP del partido, y en punta Nicolo Tresoldi. Por parte del Barça, vamos con la alineación del Barça, donde podemos ver que han salido con Szczęsny en portería. Como bien sabéis, Joan García ya se está empezando a recuperar, pero obviamente no llegaba para este partido, seguramente esté ya para después del parón de selecciones. Lateral derecho para Jules Koundé, centrales para Ronald Araujo y Eric García, y lateral izquierdo para Alejandro Balde. Como he dicho, esa línea es la peor del equipo, la línea defensiva, que luego hablaremos de ella. Centro del campo, Frenkie de Jong y Marc Casado. Y arriba, en la media punta, Fermín López. En banda derecha, Lamine Yamal. En banda izquierda, Marcus Rashford. Y en punta, Ferran Torres. Un Barça que obviamente tiene bajas importantes, entre ellas la de Pedri, que para mí es el motor del equipo. Luego la de Rafinha, obviamente. La de Joan García. Tiene bajas muy importantes, la verdad, el Barça. Pero bueno, aún así le tenía que haber dado para ganar este partido. Aún así no ha sido suficiente. Y bueno, vamos a comentar los jugadores que han entrado desde el banquillo. Por parte del Brujas, Betlesen, Berman, Audor y Diacon. Y por parte del Barça han entrado Pau Cubarsí, Robert Lewandowski, Gerard Martín, Dani Olmo y Bargi. Pau Cubarsí, que sorprendía, pero era suplente, la verdad, algo que ha sorprendido bastante, sin lugar a dudas, a todos los culés. Y luego Lewandowski, que ya está empezando a entrar y tener minutos, Gerard Martín, Dani Olmo, que Dani Olmo, si le respetan las lesiones, también va a ser muy importante, y Ronnie Bargi. Así que estos han sido los jugadores que han jugado el encuentro. Como digo, un Barça con muchas bajas importantes, obviamente. Pero bueno, que aún así, como digo, no se excusa porque le tenía que haber dado para ganar este partido, en mi opinión. Así que dicho esto, vamos a lo ocurrido en el encuentro, que la verdad que hay bastante a comentar, la verdad, pero bastante, A ver, vamos a hablar un poquito primero del partido antes de ir con las ocasiones y las jugadas claves y esos goles también, ¿no? Pero el partido ha sido un poco loco. Un partido así un poco loco, la verdad. Un equipo que se ha visto con llegadas fáciles, como ha sido el Brujas. Un Barça que ha estado muy bien a nivel ofensivo, como suele ser habitual. A nivel ofensivo el Barça siempre suele estar muy bien.
pero genera muchas dudas a nivel defensivo, la verdad. Es algo insostenible a nivel defensivo. Lo llevo diciendo hace ya bastante tiempo, la baja de Íñigo Martínez era mucho más importante de quizá lo que la gente creía o lo que el mismo Barça creía. Era el líder de esa defensa, se nota, era el que pegaba los dos gritos y espabilaba esa defensa. Se está notando muchísimo, pero muchísimo, sin lugar a dudas. Y creo que se está haciendo ver, ¿no? Como podemos ver, es una defensa que genera muchas dudas, que a nivel defensivo está mal. Tiene laterales como Koundé, que puede rendir y está bien. Balde, que genera dudas a nivel defensivo, pese a que a nivel ofensivo te da mucho. Y luego los centrales, sobre todo, es lo que más genera dudas, ¿no? Eric García y Araujo fueron los que jugaron. Un Araujo que ya viene un tiempo bastante mal y que sigue generando muchas dudas. Y Eric García, que es un jugador que sí, que no está mal, pero quizá lo veo más como un jugador más de fondo de armario, más que siendo titular, ¿no?, en una zaga de centrales del FC Barcelona. Estamos hablando del Barça. El Barça debería tener una de las mejores defensas del mundo, de Europa, ¿no? Entonces, en mi opinión, claro, Eric García sí es una muy buena solución para jugar de lateral derecho, de central, te aporta mucho, un jugador que puede jugar varios partidos, pero no partidos tan importantes, creo yo. Y Araujo pues es otro de lo mismo que está empezando a generar dudas desde hace ya un tiempo, ¿no? Christensen estaba tocado, vamos a ver si vuelve, quizás se pueda hacer con la titularidad, no me sorprendería para nada. Y luego Pau Cubarsí, que fue suplente, un Pau Cubarsí que tampoco viene bien, la verdad que está en una temporada algo floja, que está generando también muchas dudas y que para mí es el mejor de los centrales y el que más proyección tiene, pero sinceramente tampoco va bien, tampoco está haciéndolo bien. Creo que a Pau Cubarsí le falta un central al lado con experiencia, con ese liderazgo que tenía Íñigo Martínez, la verdad. Entonces, a mí Pau Cubarsí, con la edad que tiene y con el poco tiempo que lleva en la élite, me parece muy difícil que se haga con el liderato, con ese líder, ¿no?, de la zaga de la defensa, la verdad. Creo que todavía le faltan temporadas y años para ello. Entonces, para mí tiene que acompañarlo un central con mucha jerarquía y con liderazgo y veteranía. En mi opinión, creo que se está notando mucho eso. Dicho esto, ya opinando un poco eso, el Brujas logró hacer el partido que más o menos quería. Obviamente no iba a tener el balón, pero obviamente podía generar ocasiones si lo sabían al espacio, jugando con ese fuera de juego, que eso es otro tema, por cierto. El tema del fuera de juego no puede continuar en el Barça. El tema del fuera de juego se está notando de que no le hace bien al Barça a nivel defensivo. Son partidos muy locos. O ganan 4-3, o ganan 5-2, o no ganan, ¿sabes? Y no puedes encajar tantos goles de esa manera. Te arriesgas mucho y te expones mucho y no tiene una defensa para ello, creo yo. Entonces, la temporada pasada funcionó con Íñigo Martínez, ¿no? Esta temporada no está funcionando. Para mí, Flick tiene que dar un pasito atrás. No te digo que se encierren atrás, pero sí que sean más inteligentes a la hora de defender y no vayan tan arriba. Porque se arriesgan mucho y provocan cosas como lo que ha ocurrido en este partido, ¿no? Que se ha visto, ¿no? Que han generado, pues, que le han marcado 3 goles y podría haber sido incluso alguno más. Entonces, eso para mí también es muy importante. Dicho esto, vamos ya con las ocasiones claras y los goles. Vamos con el gol de Tresoldi, casi el primero del partido. La verdad, una jugada, como digo, al espacio por esa banda, donde se la dan a Tresoldi, define bien. Un Chesney que está flojo, la verdad, un Chesney ha tenido un partido bastante flojo. Le marcan por debajo de los brazos, por debajo del cuerpo. Y bueno, sería el primero del partido, el gol de Tresoldi, que sería un gol muy tempranero, minuto 6, si no me equivoco. Sorprendería mucho al Barça, pero mucho. Un Barça que no salió bien al partido, pero que a raíz de este gol parecía que se espabilaba un poco y que nada más marcar el Brujas marcaría el Barça, la verdad. Sería acción-reacción. El gol que sería el 1-1, nada más 2 minutos después de ese gol. Gol de Ferran Torres, un muy buen gol de Ferran, con una muy buena asistencia. Y Ferran que define muy bien, un Ferran que está aprovechando los minutos de esta temporada. Como digo, creo que no se le valora tanto y creo que lo está haciendo bastante bien, la verdad. Tampoco es un jugador que me encante, pero creo que hace bien las cosas. Y bueno, sería el gol de Ferran Torres, que obviamente celebrarían rápidamente para irse para atrás, que saquen del centro del campo y poder remontar el partido. Un partido que se le pondría otra vez nuevamente cuesta arriba al Barça, porque llegaría otra vez el gol de Brujas, en este caso Carlos Borges, que la verdad que tuvo su noche. Tuvo la noche de su vida, sin lugar a dudas. Una contra otra vez al espacio, nuevamente le ganan la espalda al Barça muy bien, no hay fuera de juego. Y la verdad que Carlos Borges define a las 1000 maravillas, sinceramente. Una definición de Carlos espectacular, donde define con la zurda. Y un muy buen gol, sinceramente, con la zurda. Un muy buen gol, cómo se orienta, ¿no? Y cómo define. Y un gol importantísimo del 9, ¿no?, del Brujas, que la verdad que lo hace muy bien y que se pondría otra vez por delante el Brujas en el partido. Pero bueno, no duraría mucho porque en este caso el Barça se pondría a atacar y el Barça lograría empatarlo de la mano del mejor del Barça en el partido, Lamine Yamal, que hizo un muy buen partido, la verdad que estuvo muy bien, que fue el mejor del Barça con diferencia y que pudo demostrar un gran nivel, la verdad. Veremos si lo mantiene esta temporada, que quizá le está costando un poco, pero combinó muy bien con Fermín López
y definió a las mil maravillas ese gol de Lamine Yamal que pondría el 2-2 en el partido y pondría por delante, bueno, por delante no, pondría el empate del FC Barcelona ante el Brujas. Pero la verdad es que sería muy gracioso, porque es que no duraría mucho, la verdad. Duraría 2, 3, 4 minutos, porque es que reaccionaría nuevamente el Brujas y marcaría otra vez gol. La verdad, increíble el gol del Brujas. Esta es la imagen del gol, no había una imagen mejor, con mejor calidad, entonces he tenido que poner esta, pero como podemos ver, el gol de Carlos nuevamente, que tuvo el doblete, tuvo, como digo, la noche de su vida, y marcó ese gol que fue el 3-2 en el marcador, un 3-2 que pondría por delante al Brujas, que ilusionaría al Brujas con esa victoria, pero que no llegaría tras esta acción con el centro de Lamine Yamal y el gol en propia. Esto de aquí es gol en propia, un golazo en propia, la verdad, remata al defensor hacia atrás y terminaría siendo el gol en propia del Brujas, que sería el definitivo y 3-3 en el encuentro. Un gol que pues obviamente no celebraría el Barça, agarraría el balón y se irían nuevamente a sacar del centro del campo para intentar remontar el partido, pero no sería suficiente y terminaría el partido en 3-3. Dicho esto, ese sería el partido, terminaría aquí, pero hay que hablar de la última acción del encuentro, la acción polémica, y sería ni más ni menos que esta, como bien sabéis. Mi opinión, ¿qué opina Cristian López a esta acción, no? Es lo que muchos os estáis preguntando. Bueno, mi opinión, la verdad, es que es complicada esta acción, la verdad, está muy al límite. Siento que puede pitar falta, la verdad, puede pitar falta, no me parece una locura, pero sinceramente quizás no lo es. La verdad es que está muy al límite, está ahí, en la línea justo, está al límite, la verdad. En mi opinión, puede pitar falta, no me parece descabellado que se anule el gol por la falta, pero en mi opinión podía no haberla pitado perfectamente y podía haber sido el gol de la victoria del Brujas, que sea un 4-3. Sinceramente, es de esas acciones en las cuales si le toca a mi equipo la falta, me cabreo y digo que es gol. Y si es al revés, defiendo de que es falta y que no es gol. Entonces, está muy al límite, la verdad, es una jugada gris. Como digo, se puede pitar falta como no se puede pitar falta, finalmente ha decidido el árbitro pitarla, y bueno, yo quizás, es complicado la verdad mojarse, yo quizá no la hubiese pitado, pero es que está muy ahí, la verdad, eso no me parece descabellado como quizá otra gente dice, así que anularían este gol que sería por cierto el 4-3 que le daría la victoria a las Brujas en el último minuto, pero sería anulado y finalmente el partido terminaría 3-3, empate a 3 del Barça ante el Brujas en el estadio del Brujas. Así que nada, pinchazo del FC Barcelona que necesitaba y que quería obviamente los 3 puntos, pero finalmente termina en empate 3-3 y podría haber sido peor la tragedia. Así que ya sabéis, darle like, suscribiros, seguirme en todas estas redes sociales de aquí abajo que hacemos directo todos los días y ya sabéis, comentarme qué os ha parecido el encuentro y nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos y adiós.